Epístola a los Hebreos, capítulo 10, perdón, ando un poco malo de la garganta. Capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Alabado sea Dios. Vamos a poner hoy una enseñanza que tenemos que aprender los cristianos, porque a veces nos queremos como comparar con los hermanos del tiempo antiguo, ¿no? Y no podemos estar haciendo esas cosas. Hoy lo vamos a entender un poquito. Si no alcanzamos a hablar de ello, a terminar, será en otra ocasión, seguiremos adelante. Hebreos capítulo 10, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo para la gloria del Señor, del 1 al 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación de su Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Usted dos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Siendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Puntos en 9. Entonces dije: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la palabra del Señor, el Señor dijo que en la cabecera del libro estaba escrito de Él. Amén. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Cuando habla del libro, ¿verdad? Cuando habla del libro, perdón. Cuando habla del libro, ¿a qué libro se refiere? Se refiere al primer libro que está escrito. Cuando dice la Biblia, en el principio creó, ahí está hablando de Él. Por eso dice la palabra del Señor, aleluya, que en la cabecera del libro está escrito de Él. Bendito sea Dios. Y sigue diciendo esta parte, ¿verdad? Alabado sea Dios, el versículo 7. Para que haga, ¿qué dice? Oh Dios, tu voluntad. Dice el versículo 8. ¿Qué dice? Léalo usted. Siendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Le agradaron al Señor los sacrificios? No, porque el hombre es como una persona que se excusa siempre en algo, ¿verdad? Siempre que hace lo malo, el hombre quiere excusarse o, hermanos, poner a otra persona por culpable. Entonces, en el tiempo antiguo, nosotros vemos en la palabra del Señor, nos encontramos, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? Como aquel varón que le dijo: la mujer que me diste, ¿verdad? Echándole la culpa a Dios por la situación de su vida de él, ¿verdad? Pero, hermanos, cada uno debe de llevar, ¿verdad? Debe de llevar, hermanos, y hacerse reo de lo que comete en la presencia de Dios. Amén. No podemos decir, hermanos, nosotros vimos el día, ¿cómo se llama? El viernes estuvimos viendo de aquellos hombres que le decían a los apóstoles: ustedes nos quieren echar la culpa de ese hombre, nos quieren echar su sangre sobre nosotros, ¿va? Que nosotros le matamos. Y no fueron ellos, pues. No fue el mismo pueblo de Israel que dijeron: crucifícale. No fueron los príncipes de Israel que dijeron: crucifícale. Y le digo: pero es que este hombre es inocente, pues que su sangre caiga sobre nosotros, dijeron. No fueron ellos mismos. Lo que pasa es que el hombre, cuando ya se haya culpable, no haya qué excusa poner. Y cuando el hombre pecaba, se le hacía fácil, hermano, haga de cuenta que este es un corderito. Venía el sacerdote y lo presentaba al sacerdote y le decía: he pecado, por lo tanto maten este corderito.
le decía al sacerdote, pon la mano sobre él. Mientras el sacerdote degollaba al cordero, aquel hombre estaba poniendo la mano sobre él hasta que aquel corderito o aquel cabro dejaba de existir. Cuando terminaba eso le decía, vete en paz, le decía el sacerdote. Entonces se iba el hombre y se iba con las ganas de seguir pecando. Y seguía pecando. ¿Por qué? Porque sus corazones no eran convertidos. El Señor dijo, este pueblo se allega a mí solamente, ¿de qué dice? De labios, pero su corazón lejos está de mí. Bendito sea Dios. Bien, pues en esta hora, ¿verdad? Vamos a tratar algo importante. En este caso vamos a hablar que la Biblia habla de tipos. Pero los hermanos a veces no comprenden lo que son los tipos o las sombras, las figuras, las simbologías. Y queremos usar de pretextos algunas cosas que están ahí para llevarla a cabo nosotros. Por ejemplo, le voy a poner una. Los hermanos que caen en adulterio, ¿a dónde se van a la Biblia? David pecó. ¿Quién soy yo? Dice. No, pues si David no se aguantó, menos yo. Y David era conforme al corazón de Jehová. De ahí se agarran estas gentes para poder estar, hermanos, en esa situación de vida. Pero no comprenden que eso es una sombra. Yo quiero decirle, hermanos, que lo que vemos en la Biblia en el antiguo tiempo es una sombra, es un prototipo, es una figura o es una simbología de los bienes venideros. O sea, de lo que es la gracia. Amén. ¿Cómo que es una sombra? ¿Usted sabe lo que es una sombra? Sí lo sabe. Traigo un reflector ahí, quería que apagara la luz, iba a reflejar mi mano. Y yo sé que mi mano allá al fondo se iba a ver grandísima, ¿verdad? Pero no es mi mano, ¿qué es? Es la sombra. Pero luego las lámparas no quieren prender, mejor así nos quedamos. Pero sí me entienden, ¿verdad? Entonces lo que está en la ley, dice la Escritura, lo que está en la ley, empezando, ¿cuáles son los libros de la ley? A ver, vamos con las hermanas. Los libros de la ley. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 libros que son de la ley. 5 son costumbres y leyes patriarcales. Uno, perdón, que es Génesis. Y los demás son leyes establecidas por Dios. Y todo eso que ha sucedido en el tiempo antiguo solo es una figura, es una enseñanza. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés bajó la segunda vez, ¿verdad? Cuando hubo el cambio, acabamos de escuchar eso. 40 días estuvo arriba. Bajó. ¿Qué sucedió? Se puso un velo. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Por qué le llaman entonces velo ustedes a esto? Esto se llama cubierta. Su nombre se llama mantelina, ¿verdad? Se puso, ¿qué dice? Un velo sobre su rostro. Entonces no le llame velo a esto usted. Se llama cubierta. Porque de ahí agarran los hermanos y dicen, no, pues si el velo es el cabello, pues va para afuera la mantelina. ¿Verdad? Están haciendo algo indebido. Están quebrantando una ley apostólica, que es la del apóstol Pablo, ¿verdad? Que enseñó a través, hermanos, de las Escrituras, que nosotros teníamos que usar, ¿qué las mujeres? Una cubierta, ¿para qué? Para orar o profetizar. De ahí para allá, pásenla bien, Dios les bendiga a las hermanas. Pero el hombre, si se pone esto, dice el hermano, se mira ridículo. Pero si el hombre se pone esto para orar, dice que afrenta su cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Y qué es afrentar? Avergonzar, ¿verdad?
a alguien que está sobre nosotros. ¿Quién es el que está sobre nosotros? Cristo. Entonces cuando nosotros nos ponemos una kipa, nos ponemos un sombrero, oramos con la cachucha, oramos con con otra cosa, el turbante, o en la cosa ahí arriba que se amarra, alguien está afrentando a Cristo, está avergonzando a Cristo. Por lo tanto el hombre no tiene que... Pero el velo representa en el antiguo tiempo que todavía Cristo no había venido. ¿Lo entiende? Por eso es que Moisés se puso el velo, porque dice la escritura que cuando bajó su rostro, ¿qué sucedía? Su rostro resplandecía. Dice la escritura que tuvo que ponerlo porque el pueblo de Israel tenía miedo. Dice, a fin de ¿qué? De que no pusieran su mirada en aquello que habría de venir. Cristo vive y a su nombre gloria. Sea la gloria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que nosotros vamos a ser transformados, pues. Que nuestros rostros van a ser resplandecientes, vamos a ser como ángeles. Cuando bajó cuando bajó Moisés, su rostro era como la de un ángel, resplandeciente. Por eso es que tuvo que poner su velo, pero esto fue por obra del Espíritu de Dios, hermanos, para que Israel no pusiera, hermanos, su rostro en aquello que todavía no había venido. Cristo vive, su nombre sea la gloria. Entonces es una figura. Dice la escritura, oiga, el versículo 1, porque la ley tiene o tenía la sombra solamente. ¿Verdad? ¿La sombra de qué dice? De los bienes venideros. O sea que no es la imagen misma. Quiere decir que aquello que usted ve como imagen desde el Génesis, ¿hasta dónde? Hasta el Antiguo Testamento, hasta el último libro del Antiguo Testamento, solo era una imagen, era una figura. Entonces, cuando nosotros miramos a Rebeca, que se pone el velo, oiga, se pone el velo cuando ve a Isaac, pero antes de eso, Eliezer, cuando llega allá, le pone ¿qué le pone? Un brazalete. Como un don que le está dando a Rebeca por parte de su señor, que era Abraham. Lo recibe, entonces eso tiene una figura. Eso tiene una figura. Eso no es de que yo voy a venir o mis hermanas van a empezar a usar el brazalete. Cuando vemos en la Biblia, vamos a la Biblia, vamos a otra forma de la palabra del Señor, nos encontramos que Abel sacrificó un cordero. Y esos corderos empezaron a sacrificarse. A partir, hermanos, algunos piensan que es a partir de Abel, pero el Señor tuvo que hacer un sacrificio para cubrir a Adán y a Eva. ¿De dónde aprendió Abel? De Dios. Pero el hombre se agarró de ahí para cubrirse de todos los pecados que hacía y lo tomó como un pretexto. Peco y mato. ¿Sí lo entiende? Pero eso venía señalando una enseñanza, ese cordero que representaba ¿a quién? A Cristo. A través de los siglos vemos, fueron 4000 años desde el Génesis hasta Malaquías, hasta que apareció Cristo. 4000 años. En 4000 años ese corderito estaba representando al Señor y venía dando una enseñanza que lo quería perfecto, no ciego. ¿Qué dice? Sin mancha, sin tacha, no cojo, sino que lo querían perfecto. Y tenía que ser el primogénito. ¿A quién estaba representando? A Cristo. Cuando apareció el Señor Jesucristo y lo mira Juan, que dice: he aquí el Cordero de Dios. Si nosotros seguimos usando las bases antiguas como un pretexto para hacer lo que
algunas cosas el Señor no demanda, entonces vamos a tener que venir también con el cordero. Cada quien con su corderito, y le voy a decir hermano Jehú, ahí adelante en la entrada empieza a hacer las matazones. Y yo me presento hasta adentro y vamos a tener que poner un ¿qué? Un velo. Hermano, todo eso era una figura. Una sola figura. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay tipos, hermanos, en la Biblia, por ejemplo, de lugares. Por ejemplo, Egipto, ¿qué representa? La esclavitud del hombre. Eso representa Egipto. El pecado, una nación esclavizada, un hombre, o sea, un pueblo esclavizado al cual nosotros pertenecíamos. Por eso cuando cantamos la alabanza decimos, vámonos ¿a dónde? Vámonos a Canaán, porque ¿para dónde fueron liberados el pueblo de Israel? Fueron liberados de Egipto y salieron para Canaán, porque allá era la tierra prometida para el pueblo de Israel. ¿Y a su nombre? Sea la gloria. Poco a poquito vamos entendiendo, ¿eh? Entonces, todo lo que está en la Biblia, todo lo que usted mira en Levítico, lo que es la vaca, la sana, las palominos, ¿qué más? Los carneros, las personas, los lugares, las cosas. Cuando hablo de cosas, estoy hablando como el arca, estamos hablando como el arca de Noé también, ¿verdad? Cuando hablamos de, así como allá en Génesis hablamos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y hablamos del árbol de la vida. Todo eso es una figura. Todo eso. Por ejemplo, el arca de Noé, ¿a quién representa? Decían unos hermanos en México, ¿representa a la iglesia? No. Representa a Cristo. Y los que van adentro de ella representan a la iglesia. Alabado sea Cristo. Cristo vive. Y de manera figurada nos muestra tres tipos de cosas ahí adentro. O sea que hay un nivel. Los animales más pesados iban abajo. Por eso en la iglesia, ¿quiénes van abajo? Los más fuertes. Porque los más fuertes llevan la carga de los más débiles. Y en la iglesia, en esta iglesia hay gente que es fuerte. Luego hay gente que es de media, ni tan fuerte, ni tan, ¿cómo se llama? Ni tan débil. Y luego están arriba los más débiles. Pero los que están arriba no pesan nada. Los que pesan son los que van en medio. Todo tiene un, ¿cómo se llama? Una figura, tiene un orden. Cristo vive. Por ejemplo, nosotros vemos que allá andaba una roca y dice la Biblia en Corintios, y esta roca lo seguía, dice. Y la roca es Cristo, dice. ¿Es así o no es así? Porque la Biblia dice que la piedra los seguía. ¿Cuál piedra? Por la roca en la cual Moisés hirió. Y de ahí, ¿qué dice? Salió agua. Esa roca lo seguía. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Pues para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ellos llegaban allá y cuando llegaban allá estaba la roca. Porque esa roca es la que les daba agua. ¿Cuántos años? 40 años. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Bien, cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos en el tiempo antiguo, ¿verdad? Ciertas cosas que vamos a ir analizando poco a poquito, vamos a entender que entonces la Biblia, lo que es de Génesis hasta Apocalipsis, es simbología de enseñanza o de figura para nosotros. ¿De dónde se agarran los hermanos para tomar vino? Que hay hermanos que son borrachos. El siervo de Dios no es. Y no es siervo, pues. Mire, puso hasta las manitas y el Señor no dijo nada. Ese es el texto de pretexto para los que son borrachos todavía. Y de pilón apuntan, porque dicen ellos, a la ley y al testimonio. Y conforme al testimonio, mi Señor Jesucristo bebió vino. Y por último, Pablo recomienda que tomemos vino si estamos enfermos.
De ahí se agarran los borrachos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es la enseñanza que nos están dando. No. El Señor dijo, esta es la sangre, el vino, cuando levantó la copa. Esto es, ¿qué dijo? Esto es mi sangre. ¿Qué es qué? La sangre del nuevo pacto. ¿Qué representaba esa copa? ¿Qué representa ese vino? El nuevo pacto. Entonces no es que quería que el Señor que bebiéramos vino. Hermano, pero es que antiguamente tomaban vino. Jesús tomó vino. Sí, tomó vino, ahí dice la Biblia, yo no se lo niego. Pero el borracho agarra de pretexto tomar vino con alcohol. ¿Por qué no toma vino? ¿Y cuál es el vino, hermano? No, pues el recién hechecito, ahí se lo voy a hacer. Ah, no, dice. Eso es jugo, dice. Pues a eso le llamaban vino. Era el nuevo vino. El Señor toma el nuevo vino, no el vino añejado. El vino añejado es de tiempo, hermano, de un año en adelante. Ese es vino añejado, fermentado. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, vemos donde presionaban el vino. ¿Cómo se llama ese? Se llama el lagar. Que era una pileta que cuando usted exprimía con los pies, porque lo exprimía con los pies, una pileta que le ponían un montón de uvas y allá abajo le habían puesto un recipiente donde salía por un tubito, salía el jugo. Y ahí estaba. Y ese era el nuevo vino. ¿Cristo vive? ¿Sí está aprendiendo? Sí, amén. Entonces, ¿el nuevo vino qué es? Cuando el Señor dijo, si no bebieres mi carne, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No pueden ser los discípulos. No entraréis, no tendréis parte en el reino de Dios. Y vinieron los religiosos pensando, ¿verdad? Un religioso así es, pensando que lo está diciendo literalmente. Eso fue lo que sucedió y dijeron, no decimos que este está loco. Demonio tiene, dijeron. Y muchos de sus discípulos, a partir de esa fecha, cuando él dijo eso, le abandonaron. Imagínense, si a Jesús lo abandonaron, que abandone al hermano Raúl. No soy más yo que el Señor, pues. Porque hay gente que no va a querer aprender la palabra del Señor. Y van a querer ellos estar en esas cosas. Que Dios nos ayude. Y a su nombre sea la gloria. Bueno, como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Existía la... Quiero 4 hermanos. Véngase, unos 5 hermanos, 6 hermanos, véngase. 6 hermanos. Ay, hermano Raúl está fuera de la Biblia. No estoy fuera de la Biblia. Vamos al libro de los Salmos. Eso dice la palabra del Señor. Salmo, donde dice alabar al Señor en coro, Jehú. Salmo es el Salmo que es 148, 149. Búsquenme ahí donde dice alabar al Señor en coro. En coro. Búscamelo ahí mientras, hermano Jehú. Te lo voy a dar, hermano Jehú, que me lo busque mientras. Alabar al Señor en coro. ¿Sabe qué es coro? En coro. Yo decía, alabar al Señor en coro. Yo pensaba que decía coro. Oye, qué corito. Yo venía con los coros y aleluya, y Cristo vive, ¿no? Alabar al Señor en coro. En coro es lo que hicimos. Dar vueltas. De esa manera, agarrados de las manos. Salmo 149:3 yo estaba ahí casi, pero me fui al 148. Salmo 149:3. ¿Qué dicen? El versículo 3. Salmo 149, versículo 3. ¿Qué dice? Alaben su nombre con corro. Allá está diciendo danza, ¿verdad? La nueva versión, pero la antigua versión dice corro.
Y la palabra corro es danzar en círculo, hermano, agarrados de la mano. ¿Y a su nombre? Bueno, como dice la Biblia eso, yo también lo voy a hacer. No, eso es una figura. Eso es una figura de cómo tenemos que alabar al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todos juntos, a unison, ¿verdad? A una sola alegría, a un solo gozo, unidos, unánimes, tenemos que alabar a Dios. No que lo que está ahí lo voy a hacer. Porque si eso es una figura, es una sombra, entonces, ¿cómo sería espiritualmente? Pues espiritualmente es unirnos como un solo hombre, en unidad, unánimes, y alabar al Señor juntos con alegría, porque de esa manera los judíos demostraban su alegría en el Señor. Y cuando usted mira que dicen los hermanos que danzan, porque ellos danzan, del año 80 para atrás nadie danzaba. Allá por el 70 las iglesias eran tranquilas, para los que no saben de los hermanos, pero hoy en día el baile es lo bueno, y más si hay música de salsa. Entonces dijeron, pero es que David danzó. No en el espíritu, hermano. David no danzó, danzó en la carne. Se quitó su manto, no se desnudó, porque la Biblia dice que se desnudó y ustedes piensan que se quitó toda la ropa. No, él se desnudó de su manto real, porque andaba vestido de rey. Se quitó su atuendo y se puso a brincar de gozo y de alegría. Pero eso solamente es una sombra, es una figura, no es algo que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Lo entiende? ¿Sí me están oyendo ahí atrás? Es una figura, pues la Biblia dice que la ley solo era la sombra, era una figura de los bienes venideros. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que yo individualmente no necesito hermanos para mostrarle mi gozo y mi alegría al Señor. Gloria a Dios, así es. Porque algunos solo se gozan cuando hay un montón de hermanos. ¿No le ha pasado a usted así que llegan como 3, 4? Ay, solo 3 pelones, dicen, 4 pelones. Ay, están, que ni gozo tienen. A veces que no viene el cántico, no, están todos bien. Los hermanos están como, ¿y qué está pasando? Tiene que decirle, los hermanos del cántico no están ahorita alabando al Señor allá. No, nosotros tiene que salir la alegría, el gozo. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Yo no necesito a la hermana Eugenia o al hermano Víctor para gozarme en el Señor. Yo tengo que mostrarle mi gozo al Señor, que yo estoy alegre, estoy contento con Él, que me alegro en su presencia. ¡A su nombre! ¿Eso lo sabía usted o no lo sabía? Sí lo sabía. Vayan a ver las iglesias apóstoles y profetas. Los hermanos no tienen música y miren cómo danzan en el Señor los hermanos y los hermanos. Y no hay música. Y danzan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se meten en el Espíritu los hermanos. Alabado sea Dios y a su nombre sea la gloria. No que les estamos que ellos son los únicos. No. Tiene que haber en el pueblo de Dios. Pero sin música. Alabe al Señor de todo corazón. Y si el Señor lo levanta, pues bendito sea Dios. Pero no lo haga en la carne, porque es un problema. Cristo vive. ¿Y a su nombre? Bien. Vamos allá. ¿Está entendiendo lo que dice? Le voy a decir la palabra tipo o tipos viene del griego tifi, ¿verdad? Que tiene varias definiciones. Por ejemplo, puede referirse a un objeto que golpea al otro, o se refiere a un modelo de una representación por imitación, o lo siguiente puede ser referirse a una figura o a una representación de algo similar a una enseñanza espiritual. ¿Lo entendemos? Por eso quiere decir tipo. Nuestra Biblia habla de figuras y tipos, que quiere decir lo mismo. Tipo, prototipo, figura, ¿qué más? Simbología. Todo eso que aparece en la Biblia, ahorita nos vamos a dar cuenta que va siendo así. Los hermanos viejos, Dios les bendiga, los que ya saben estas cosas, pero hay gente que no lo conoce y nosotros tenemos que enseñárselo a los hermanos. Porque a mí me da no sé qué. Me da no sé qué y voy a tocar de nuevo el asunto.
Óigalo bien. Gente que en lugar de ir para adelante, aprendiendo las enseñanzas bíblicas, van para atrás. Y porque ellos van para atrás, yo también me voy para atrás. No, ahí vete tú para atrás, yo me voy para adelante. ¿Ah? Dice, si tú estás firme, mira que no caigas. Si el otro cayó, el que está a la par tuya, el que está atrás adelante, él cayó, su problema. Él cayó, pero yo no voy a caer. Tenemos que estar en esa convicción, porque hay gente que tantito se le abre la puerta para una cosa y ya se dejó meter todo lo que a Dios no le agrada. Cristo vive, y a su nombre sea la gloria. Dice la Escritura, vamos allá, a Hebreos, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor, alabado sea Dios. Miren lo que, verso 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo. ¿Qué quiere decir el primer tabernáculo? Siempre estaban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. El primer tabernáculo, o sea, la primera casa, el primer cuerpo, se refiere no al atrio, sino que la casa tenía dos divisiones. A uno se le llama el primer tabernáculo y al segundo tabernáculo. El lugar santísimo era el segundo tabernáculo. Mire, pareciera que estamos hablando de un montón de tabernáculos, ¿verdad? Pero hay una enseñanza en esa palabra del Señor. Porque yo le voy a decir algo. Ustedes reconocen de que a Moisés se le dio un orden que hiciera un tabernáculo. ¿Sí o no? Un tabernáculo completo de tres espacios. Atrio, ¿qué más? Lugar santo y lugar santísimo. Pero la Biblia dice que él restauraría el tabernáculo caído de David, no el tabernáculo de Moisés. ¿A dónde he leído eso? Sí, lo ha leído usted. Lo ha leído en el libro de los Hechos, donde dice que él restauraría el tabernáculo caído de David. ¿Por qué el tabernáculo caído de David? Porque el tabernáculo de David dejó de existir cuando se hizo el templo. Porque el templo tenía muchas divisiones. En el templo había atrios para las mujeres, para los sacerdotes, para los extranjeros. O sea, ya le habían hecho un montón de atrios. Pero el Señor vino a restaurar, ¿qué dice? El tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo caído de David era de una sola pieza. No eran de 3 piezas. Cuando David hizo la tienda nueva, solo la metía en el arca. Y a eso se le llama el tabernáculo caído de David, porque eso estaba representando a la iglesia del Señor con Cristo. ¿Y a su nombre? Eso lo vamos a ver cuando usted mira allá en el libro de los Hechos, bendito sea Dios. Ahí se va a encontrar cuando habla del tabernáculo caído de David, pero ahorita estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 6, ¿ya lo tienen? Capítulo 9, verso 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre estaban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. O sea, lo que se tenía que hacer, limpieza adentro, lo que se tenía que hacer era sacar los panes cada sábado y meter los nuevos panes. Limpiar los utensilios, porque había una mesa, habían utensilios de oro, había tazas, o sea, los limpiaban. Ese era el orden del culto, el orden del servicio. ¿Lo entienden? Eso es lo que hacían los sacerdotes en el primer lugar. Más en el segundo, verso 7, solo entraba ¿quién? Sumo sacerdote. ¿Solo entraba quién? El sumo sacerdote. El sumo pontífice o el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Solo una vez al año. No podía entrar más. En esto de una vez al año, quiero hacer hincapié. Porque a veces los hermanos dicen, solo entraba una vez. No entraba una vez. En los 15 días que le tocaba al ministro, al sumo pontífice, entraba una vez al año, pero usaba sus 15 días. ¿Se recuerdan que vimos las 24 suertes? 24 entre 360, ¿a cómo toca? A 15. Multiplique 15 por 24 le da 360. 360 días, o sea, al año solo entraba una vez en esa, no una vez solamente, que ya solo entraba una vez, no,
Era su orden de una vez al año. Según era de la suerte, según de quien sea, de David o podía ser de otro. Entraba el sumo pontífice a ministrar 15 días, una vez solamente al año. Es como cuando usted dice, yo me voy de vacaciones. ¿A dónde se va? A Guatemala. Me voy una vez al año. Pero eso una vez al año se va como 15 o 20 días. Bueno, algunos se van 15 y todavía agarran una semana después. Cristo vive. ¿Lo está entendiendo? Ahora bien, miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. A ver qué es lo que daba a entender esa enseñanza. Porque ellos lo hacían normalmente. ¿Sí lo entiende? Ellos hacían el oficio, pero ellos no sabían que Dios estaba mostrando una figura para la iglesia del Señor en la nueva revelación de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Dice, daba a entender, oiga, verso 8, dando a entender el qué. ¿Qué daba a entender quién? El Espíritu Santo. ¿A quién le daba a entender? Aquellos que iban a aprender la enseñanza de los tipos y sombras. Daba a entender el Espíritu. ¿Qué dice? Que aún no estaba descubierto. ¿Qué no estaba descubierto? A ver, léalo. Antes que nada, permítanme tantito. Quiero que levanten sus Biblias los hermanos. Todos quiero ver si tienen Biblia. ¿Están conmigo o no? Me parece como que, ok, sí tienen Biblia. ¿Está a este lado? Todos tienen Biblia. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces creo que están ahí, como que están así abajito brillando. Está bien. Entonces está bueno. El capítulo 9, versículo estoy en el 8. ¿Qué daba a entender el Espíritu Santo? Que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese. ¿Cuál tabernáculo? ¿Cuál tabernáculo? ¿Qué acabamos de hablar hace un momento? No. Mientras estuviera el tabernáculo de Moisés, de 3 piezas, daba a entender el Espíritu que todavía no se había, ¿sí me entiende? El otro tabernáculo, Cristo vive. Eso es lo que daba a entender. ¿Lo sabían ellos? No, porque para ellos era su forma, según, de adoración a Dios. Pero no sabían que solo estaban siendo usados como una figura o como una sombra de lo que es lo real hoy en día. ¿Y a su nombre? Que el camino todavía no estaba descubierto para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Por eso eran las divisiones. Por ejemplo, para entrar al atrio, usted no podía entrar porque ahí sí habían guardas en el tabernáculo. Usted no podía entrar al tabernáculo si usted no era llamado. O sea que usted no iba a poder entrar. Voy a la iglesia. ¿A qué viene usted, Vero? Vaya, usted no está citada para hoy, porque ellos tenían una lista y usted no podía entrar. Ellos ya tenían el currículo de todos los pecadores que iban a entrar ahí y de los sacerdotes. Y si usted no estaba en el, ¿cómo se llama? En la lista, usted no entraba. Así de fácil. Y si se quería pasar de listo, que yo entro porque ¿sabe qué? Así como hizo el rey aquel, ¿no? Yo voy a ofrecerse a un medio. Entró porque era el rey, pero el Señor le puso el alto. ¿Qué le puso? Lepra. Y va para afuera con una capucha negra. Vayan y tírenlo allá al otro lugar, porque ha pecado y ha prevaricado contra Jehová. O sea que usted no podía hacer lo que usted quisiera, al menos que usted hallara gracia en la presencia de Dios. Y en la excepción apareció Samuel, porque él estaba todos los días. ¿Y qué decía la ley? Que solamente una vez en el año tenían que entrar 15 días. Pero el miedoso de Elí tenía miedo. Entonces le ponía el efod. ¿Qué es el efod? ¿Cómo se llama? Toda la investidura del sumo pontífice. Ese es el efod, que consistía en varias cosas: 2 piedras de onice y 12 piedras acá del pectoral, ¿verdad? Y tenía sus granadas y campanas para que donde se movía, tilín, 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 sabían que el sacerdote estaba vivo.
Pero si se lo hubiera puesto, ¿cómo se llama? Elí, hubiera estado en el lugar santísimo. Ahí hubiera caído y solo hubiera dejado de decir tilín. ¿Ah? Cristo vive. Cristo vive. ¿Está aprendiendo? ¿Por qué está aprendiendo? Necesita aprender porque vamos a tocar lo que son las alhajas. Vamos a tocar lo que son las alhajas y entre ellos van anillos, aretes. ¿Quién dijo relojes? Pero es adorno o es necesidad. Yo hoy ya no se usa el reloj porque el reloj era una necesidad para saber el tiempo. Siempre anduvieron un reloj. Hoy lo tengo aquí, mire. Hoy no uso reloj. Pero puede usar reloj que no sea de oro, por favor. Trate de ser humilde, ¿verdad? Humilde. Amén. ¿Sí? ¿O estoy mal? ¿Estoy mal? En el tiempo antiguo se les permitió. ¿Pero por qué se les permitió? Porque vendrían a ser unas enseñanzas espirituales para nosotros. Porque solamente eran ¿qué? ¿Qué eran? Figura. Y si era una figura, era una sombra. Y si era una sombra, no era lo real. Aunque pareciera que era lo real, la palabra del Señor dice que no era lo real, sino era solamente una sombra, una figura de los bienes venideros. O sea que no era que nosotros teníamos que andar de esa manera, sino yo tendría que venir vestido de ¿qué? De sumo pontífice. Que quisieran un papa aquí. Hermano, veo vestido de papa, de cardenal allá atrás. No era eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Están tratando, hermanos, los hermanos, de agarrar cosas que no deben de agarrar de allá atrás. Porque no comprenden lo que es una figura, una ilustración que Dios estaba mostrándonos allá para ahora hacer una enseñanza espiritual. Y ahí le va. Vamos. El libro de Génesis para Abraham está dedicado hasta Isaac. Hay como 10 capítulos, si no es que más. Pero vamos a destacar lo que está ahí. Hablamos de Abraham. Hablamos de Sara. ¿Hablamos de quién? De Agar. ¿Hablamos de quién? De Ismael. ¿Y de quién? De Isaac. Vamos para allá. Vamos a la epístola de Gálatas. Poderoso es el Señor. Gálatas capítulo 4. Va a ver usted que aunque existieron esas mujeres, aunque estaba esa egipcia, o sea, por alguna razón era egipcia. ¿Qué dijimos? Que los egipcios eran ¿qué? ¿Tipo y sombra de qué? De la esclavitud. Ahorita va a ver usted conforme a la palabra. Aquí le viene. Capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Gálatas 4. Versículo 21. ¿Por qué vamos a tocar este punto? Porque hay hermanos que dicen que no están en la ley, pero quieren estar bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. La ley mata, pero la gracia da vida, vivifica. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la ley o en la gracia? 4, verso 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Aquí les va. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Póngale atención, uno de la sierva y el otro de la libre. Pero el de la libre nació por la promesa. Verso 24. Las cuales cosas son dichas en ¿qué dice? En alegoría, porque estas mujeres representan los 2 pactos. ¿Cuáles pactos? ¿Alguien me quiere decir cuáles son los 2 pactos de la palabra del Señor? No hay muchos, solo hay 2. El pacto del Sinaí y el pacto de la cruz del Calvario. Solo hay 2 pactos, no hay más. El del Sinaí mata y el del Calvario
vivifica. Bien, sigue diciendo lo siguiente. Las cuales, estas mujeres son, ¿qué dice? Los dos pactos. El uno ciertamente, el del, ¿qué dice? El del monte Sinaí, donde se dieron las tablas de la ley, el cual engendró, ¿para qué es? ¿Para qué? Para esclavitud, para servidumbre. Y esta es, ¿quién dice? Agar. Ahora se da cuenta por qué esta mujer apareció en aquella época. Porque iba a haber una representación espiritual en ella, y ella representaría a esa egipcia, a Jerusalén terrenal, la que hoy sirve, dice, la que hoy está sirviendo, esa terrena, esa Jerusalén, a esa representa Agar. Ahí viene la representación. Y cosa que Agar era esclava. ¿Y de dónde era? De Egipto. Ahora se da cuenta usted por qué Israel no era convertido. ¿Se da cuenta por qué Israel no era convertido? Muchos de los hermanos que dicen creer en el Señor siguen igualito que los egipcios. ¿Cómo eran los egipcios? Esclavos. Esclavos. ¿Quiénes? Dicen, pues los egipcios. No, hermano, no, pues es que cuando usted nace en México, un ejemplo, cuando usted nace en México, aunque sea salvadoreño, ¿verdad?, de padre salvadoreño, soy mexicano, pero de ascendencia, ¿qué? Salvadoreña. Y los que nacieron en Egipto, los israelitas, eran israelitas, ¿verdad?, eran egipcios, pero de ascendencia de Israel. ¿Pero qué eran? Egipcios. Jesús, ¿qué era? Romano, en el aspecto ciudadano, pero de ascendencia judío. Pero como había nacido bajo el imperio de Roma, era romano. Por eso mandó César a matar a Poncio Pilatos. Lea la historia romana. ¿Por qué mandó a matar César a Poncio Pilatos? Porque decía que Jesús era un ciudadano insigne. ¿Quién lo dijo? Roma. ¿Quién lo dijo? César. ¿Quién más lo dijo? Poncio Pilatos. ¿Para quiénes trabajaban ellos? Para Roma. Roma reconoció que Jesús era un varón ejemplar. Lo mató porque César quería ver los milagros que hacía ese ciudadano insigne, de gran ejemplo y honor. Mandó a matar a Poncio Pilato. Busca la historia de ellos. Ahí aparece. Vamos al versículo 24. Las cosas, dice, son dichas en alegoría. Estas mujeres son los dos pactos. El uno, ciertamente, el monte Sinaí, el cual, dice, engendró para hacer vidumbre o esclavitud, que es Agar. Porque, verso 25, porque, no dice Sara, porque Agar o Sinaí es un monte, ¿en dónde? En Arabia Saudita. Ahí está ese monte. Dijo el hermano Jehú que el monte Sinaí es uno de los montes más altos. En Wikipedia aparece que tiene 2.280 o 2.820 pies, algo así. Ahí lo puede buscar, hermano. Creo que son 2.280 pies. Es uno de los montes más altos después del Everest. El Everest tiene 3.000. El monte Sinaí. Pero este monte Sinaí representa ¿a quién? Agar. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 25. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual en conjunto es a la que ahora es Jerusalén. ¿Y quién era esa mujer? Egipcia. Pero tenía una representación. Hoy en la gracia tiene una representación. Ella lo sabía que iba a representar a los judíos terrenales, a la Jerusalén terrenal. Ella no lo sabía. Ella apareció como una esclava egipcia al servicio de su ama que se llamaba Sara. Y no supo nunca por qué Sara
Esto es un plan de Dios ya listo. Porque Sara le dijo, bueno, el Señor dijo que yo voy a tener hijos, pero yo veo que esto se tarda. Porque no lo esperamos así. ¡Rápido! Ten Agar, mi sierva. Mira, está joven. Ay, el viejito. Contento el viejito. Verso 25. ¿A quién representa Agar? A la sierva. A la Jerusalén terrenal. La que está ahorita. Ahí. La que sirve, la que está ahí. En otras palabras, representa al pueblo de Israel, a los judíos que están ahí. A ellos. Bien. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿qué dice? Libre es, porque Sara era libre. Ella era la esposa. Bien. La cual es la madre de, ¿qué dice? De todos nosotros. Porque escrito está, alégrate estéril. ¿Qué más dice? La que no pares, prorrumpe, clama. La que no estás de parto, porque más son los hijos de ¿qué? De la dejada que la que tiene marido. Dale la gloria al Señor y ese fuerte aplauso al Señor se lo merece. Y aquí te viene Isaac. ¿De quién era hijo Isaac? De Sara. Mira. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero entonces, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¿Quién era el que perseguía a su hermano? ¿Cómo se llamaba? El hijo de Agar. Ismael. Ismael no era según la promesa, aunque es el primer hijo y nace 10 años después nace Isaac. Pero Isaac es el de la promesa. Isaac es el primogénito, y aunque ustedes digan no es posible, en la ley no es posible, pero en la gracia sí es posible. En la promesa sí es posible. Está representando Isaac también a Cristo. ¿Cómo es? Dice que el que nació según la carne perseguía al que era según el Espíritu. No los judíos terrenales persiguieron a la iglesia. ¿Es así o no es así? Es así. Ahora bien, y no los cristianos carnales que representan a Ismael siguen persiguiendo a los que tenemos la sana doctrina, que somos hijos de la promesa. Claro que sí. ¿Y cómo nos avientan? Nos avientan duro. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino vamos para adelante. Con 2, vamos para adelante. Con 1, vamos para adelante. Bendito sea Dios. Amén, hermano. ¿Está comprendiendo qué es? Entonces, lo que quiere decir, regreses a Hebreos, alabado sea Dios, que la ley tenía, ¿qué dice? A ver, vamos a leerlo. Hebreos 10:1. La ley, ¿qué dice? Tenía la sombra de los bienes venideros. ¿Y qué más dice? No la imagen de las cosas. O sea, que eso no era lo real. No la imagen de las mismas cosas, porque eso no era lo real. Nunca dice puede hacer aquello que había. Oiga, hacer perfectos a los que se allegaban. Por eso el Señor dice en el versículo último que leímos, verso 9, he aquí, entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué dijo? Quita. ¿Quita qué? ¿Qué fue lo primero? La imagen, la sombra, para establecer lo postrero. Si el Señor no quita lo primero, usted tendría que... Usted no entra al templo, así de fácil. Porque usted es un gentil. Y en el templo no se permitía la entrada a ¿quiénes? A los gentiles. Si usted está enfermo, que usted que está medio ahí, medio que mira con un ojo y el otro no, usted no entraba tampoco. Que usted anda ahí rengueando, usted tampoco entraba, porque los cojos no podían entrar. Los que sus padres no le dieron su apellido, usted tampoco entraba.
porque los bastardos no entrarán en mi congregación, dijo Jehová. Eso es lo que dice la ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo, quita lo primero, desde el Génesis hasta Malaquías, para establecer lo postrero. Imagínense. Y si usted fuera judío, ¿sabe qué hacían los sacerdotes? Usted no sabe, ¿no? Para entrar al templo, mire, me lo estoy quitando porque no tengo roto. Tenía que entrar yo así, descalzo, al lugar de adoración, al Santo y al Santísimo. ¿Sabe por qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Cómo le dijo? Moisés, quita. ¿Los quitaría usted? Dice la hermana Débora, si estuviera en la ley, sí, dijo. Sí, es correcto. En la ley le daríamos a la hermana Vero que se ponga de todo lo que usted quiera en oro, aretes, todo, anillo, todo, piercing, todo, en la ley. Pero en la gracia, ya no. En la gracia dice que ahora el adorno tiene que ser interno, no externo, interno. Y dice, ¿qué es lo que quiere que hagamos? También los hermanos. De lo contrario, nosotros como sacerdotes tendríamos que venir así, mire, con el manto y el profeta. Por eso, cuando Elías, dice que Elías se ponía y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él se ponía el manto. El Señor dijo, eso ya no lo quiero, fuera. Y quitó el manto. ¿Y qué es el manto? La protección del Espíritu Santo es la cubierta de alegría hoy. Por eso Pablo dice, estás siempre gozoso. Cuando tú estás siempre gozoso, andas el manto continuo. Pero no me refiero a la cubierta, eso es a los hombres. Si no, así tuvieran que entrar los hermanitos. Hay otro que se quitó las sandalias. ¿Cómo se llama, no? Víctor Barrios, ¿cómo se llama? El otro, Josué. También se le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Es santo. Es santo. Para que ustedes entraran aquí, primero dije que si ustedes eran gentiles, ustedes no pueden entrar. Es más, nosotros no tuviéramos esta congregación, el lugar de adoración sería ¿en dónde? En Jerusalén. Y los demás en la sinagoga. Pero en la sinagoga no le permiten entrar a los incircuncisos. Tienen que ser circuncidados. ¿Está comprendiendo? Entonces la circuncisión era hecha en la carne y tenía una enseñanza espiritual. Solo era una figura que representaba la circuncisión ¿de qué? Del corazón. Ya no quieren más. Paramos. Sí, ya es tarde, dice el hermano. Ya es tiempo. Por eso la circuncisión, que fue el pacto con Abraham, ¿verdad? Era hecho en la carne y representaba ahora la circuncisión en el corazón. Si no, miren hermana, tendría que mandar a los hermanos a circuncidarse a todos. Entonces, ¿qué es lo del antiguo tiempo? A ver, hermanos, ¿aprendieron la lección? ¿Qué son? Son sombras, son tipos, son simbologías. Enseñanza para un nivel espiritual. Amén. O sea, no es la imagen de las cosas, sino que es una enseñanza espiritual. Póngase en pie, le damos gracias a Dios.